Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, después de ser una bolita contenta y feliz de haber comido, vamos a hacer un pequeño vlog sostenible. Mis objetivos de esta tarde son dos. Objetivo número 1, ir al Museo del Prado a ver una exposición que se llama Un paseo botánico por el Prado. Tengo el folleto en digital, por supuesto. Y es un recorrido de cuadros con un cierto interés en botánica. Así que a ver qué tal. Lo guay es que como entro gratis al Prado, lo bueno es siempre, algo bueno tiene que tener. Pues voy yo y ya está. Además, llegaré no habrá cola porque la gente ya está haciendo cola para estar dentro de una hora gratis. Y yo pues no. Así que una ventaja. Y después quiero ir a la calle Velarde porque se me ha antojado una falda de tul. Lo diré. Una falda de tul para mirar. Pero no es una necesidad, es un antojo. Es más, si me la compro mañana hay un intercambiador en Alcalá de ropa y voy a intercambiar probablemente voy a llevar un vestido para, bueno, a ver cómo lo hago. En fin, a ver qué encuentro. Y qué bien, yo se pone verde, qué fabuloso. Y bueno, pues eso, que he intentado encontrarla de segunda mano porque ya que es un antojo, por lo menos no producir poliéster chungo de nuevo, sino que ya existe, yo le doy una segunda vida. Así que ese es el plan para hoy. Y luego pues me volveré a casa. Y pues me vais a acompañar. Me he venido a cercanías, porque ¿para qué conducir? Tontería. Si voy a volver tarde a casa, pues sí, porque tengo miedo de quedarme sin cercanías, pero ahora mismo pues no. He ido a comer al Jones de Gran Vía, que estaba petadísimo, pero tengo la aplicación, entonces me salto la cola. Y es que hay que saberse de todo. Me salto la cola por profe, me salto la cola por aplicación. Y ahora pues ya soy una bolita andante, pero no pasa nada. Me voy a ir al Prado. A ver si también ahora que es como la hora de después de comer hay un poco menos de gente. Porque, madre mía, cuando subí a Gran Vía hacia arriba, que era como la hora de entrar a cenar, sí, a comer en los restaurantes, tenían todos los restaurantes la cola que les salía por la puerta, las aceras agobiantes como siempre. Pero bueno, he sobrevivido. Ahora os voy grabando, creo que puedo grabar en el Prado sin flash. Bueno, no sé, depende de la sala, pero poco a poco lo iremos viendo. Por cierto que llevo puesto el jersey que me he tejido a mí misma. Uy, no. Ya salgo. La gente que veis aquí, la gente haciendo cola para entrar en el horario gratuito. Así que me siento una privilegiada. Bueno, debo deciros, estamos borrosos. Espérate. Ahora, no sé. Debo deciros que me ha encantado la exposición. He disfrutado un montón. Me he comprado la guía porque me ha encantado todas las historias. ¿Qué detalle hay? O sea, ¿qué historia hay detrás de cada detalle de los cuadros? Es alucinante. La simbología de las flores, ¿no? Yo es que pasa un poco de esas cosas generalmente, pero me ha encantado. Ojalá hagan exposiciones de estas así como de al detalle de los cuadros, que si no es que yo no me hubiera fijado en la mayoría de ellos en mi vida. Me parece un trabajo muy bueno del Museo del Prado y ojalá hagan más exposiciones de este tipo, porque mira que habré venido veces al Prado
bueno, a todos los museos de Madrid, al Prado, al Reina, al Thyssen. Es lo bueno de entrar gratis. Mira que habré venido veces al Prado, como decía, pero nunca había visto estos cuadros, nunca me he fijado en ellos, nunca los había visto desde esa perspectiva. Madre mía, es que la cola sigue y sigue, fijaos, a ver. Es que es alucinante, y sigue para allá. Madre mía. Qué locura, es que van a entrar para cuando cierre a las 8, que son casi las 6 de la tarde. Pero, jolín. Así que nada, ahora nos vamos a dirigir hacia casi las 6 de la tarde. Espérate, ¿tenemos carrillón? No, que va. 6:25, se me dio el tiempo volando, o sea, hace un rato miré el reloj y eran las 6:20. Ay, madre. Pues no hay carrillón, qué pena. Si no, os lo grababa. Y nada, y ahora pues vamos a ir a la calle Velarde a ver si... Uy, a ver si encuentro la falda que quiero y si no, pues me volveré a casa. Camino pasé por el Museo de Historia de Madrid y estaba este Belén napolitano, que la verdad es que estaba chulo y no había cola, así que entré a verlo. Debo deciros que tengo una toalla porque he visitado esa universidad. Y volviendo a esta casa descubrí esta floristería maravillosa. Bueno, había dos, una al lado de otra. Y en la segunda había coronas. Y he comprado una corona nueva para mi puerta. Porque es que había... ¿Compré? No compré esa. ¿Cuál compré al final? La de la derecha. Esa de la derecha que tenéis ahí. Y es que había tantas cosas bonitas dentro de la tienda que me lo hubiera llevado todo. Ahora os enseño cómo me quedó la corona. Ya me he bajado de cercanías, me he puesto el gorrito me lo he hecho yo, por cierto. Igual que el jersey que os lo he enseñado cuando iba a ascensor del museo. No he encontrado falda. Había muchas cosas, pero faltas de lentejuelas, todas las que quisieras, pero no quiero lentejuelas. Quiero tul. Así que bueno, ya aparecerá algún día en mis manos. Si no es este invierno, pues será otro invierno. Mañana hay un mercado de un colectivo que se llama Colectivo Alterno en Alcalá. Y hay, aparte de mercadillo de artesanía, hay... ¿Lo diré? ¿O no? Venga, Leticia. Intercambiador de ropa, sí lo he comentado antes. Así que voy a ir con un vestido, que si encuentro una falda de tul allí, cosa que no creo, pero bueno, lo intercambiaría por eso. Y mañana voy a seguir el blog, ¿vale? Mañana por la mañana tengo liga de juegos de mesa de mi asociación. Así que bueno, por la mañana iré a jugar. Y temprano es a las 10. Cuando acabe quiero ir al centro de Alcalá a esto del intercambiador y de los talleres. Marta de Casi Natura tiene un puesto y a lo mejor me compro unos pendientes navideños si tiene, que no lo sé. Pero que sí, porque los puse en Instagram el otro día y estábamos en una TG que de todo el mundo le dijimos, ¡ay, qué bonitos! No sé qué. Y dijo, pues la foto es del año pasado, no tengo hecho. Se fue como, ¡no! Así que si le ha dado tiempo ya hecho, estaría guay. Me compraría una. Y... ¿qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Así, y voy a aprovechar porque en el grupo de la TG Quedada hemos hecho un amigo invisible. Que me encantan los amigos invisibles y nadie quiere hacerlo porque parece que es una cosa de niños, no de adultos. Pero bueno, yo a veces soy un poco niña, creo. Entonces, pues hemos decidido llamarlo Artista Invisible porque vamos a o bien hacer algo de manualidad o bien regalar a la gente algo algo que le sirva a esa persona para hacer una manualidad que le guste, porque como nos conocemos del grupo ya conocemos nuestras afinidades. Y a mí me ha tocado una persona, no lo voy a decir porque no sé cuándo sale este vídeo, no vaya a ser que salga antes de cuando nos demos los regalos. Y quiero ir a hacer con mi máquina de fotos de estas instantáneas rollo Polaroid
fotos a detalles de Alcalá y luego voy a hacer una cosa con esas fotos. Que no voy a decir porque como lo diga, ella lo va a reconocer. Que no lo voy a decir porque como lo diga, ella lo va a reconocer automáticamente y no quiero que se entere. Así que bueno, necesito comprar un marco, necesito hacer las fotos y luego a las fotos les voy a hacer una cosa. Y ese es mi plan para mañana y voy a dejar ya de hablar porque se me está quedando la mano helada. Y me queda un rato todavía por casa y no quiero andar con la mano fuera. Esta fue la guía que compré que quiero usar el año que viene probablemente en el proyecto de arte del centro. Y el domingo fui a una actividad que organiza mi asociación de juegos de mesa en el Club Social Ciudad del Aire, que es de los militares. Fijaos qué árbol de Navidad de crochet tan bonito tenían. Y nada, pues estuve jugando a un juego de mesa que se llama Kailus, que por supuesto perdí, pero muy chulo. Hola, ya he terminado la jornada de la liga de hoy. Como siempre pierdo. Una ronda más y me hubiera salido muy bien, pero me ha faltado una ronda. Pensaba que íbamos a jugar una ronda más y se ha provocado al final del juego y no me ha interesado nada, la verdad. Y no tenía monedas para poder cambiarlo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y nada, pero bueno, siempre juego a juegos nuevos. La próxima vez que juegue pues ya sé cuál es la estrategia buena del juego. Ya me he dado cuenta hoy, pero como era nuevo pues no podía saberlo. Pero bien, me gusta aprender juegos nuevos. Y nada, ahora vamos para el centro. Y voy a comprar el marco en el Tiger. Lo primero para saber cuántas fotos necesito. Luego voy a hacer las fotos y después me pasaré por el mercadillo, por el intercambiador. Veré un rato a Marta y ya está. No sé si os he contado que... No lo conté, solo grabé. Ayer compré una corona de Navidad de ramas frescas, de verdad. Entonces quiero comprar una naranja, que la compro en cualquier sitio, para hacer rodajas de naranja secadas al horno nuevas, que las que tengo están ya súper viejas, y ponerlas en esa corona. Voy a comprar también canela nueva. No, la canela la verdad es que sí la podía reutilizar, la que tengo en la otra corona. No lo sé. Quizá compre una canela y ya está. Y quiero... A ver si me da tiempo a hacer todo antes de comer. Porque después de comer tengo que corregir exámenes, que estamos de evaluaciones. Necesito terminar de corregir. Y si no, pues no lo haré hoy, lo haré en otro momento. Lo de la corona. Pero bueno, me gustaría grabarlo hoy para enseñaroslo. Pero si no, pues a lo mejor será... entre semana, una noche o algo así, porque sí que me apetece descansar un poco más esta tarde, terminar pronto de corregir y descansar y tener una tarde de hacer lo que quiera, leer, tejer. Bueno, leer quizá un poco menos porque me tengo que empezar el libro nuevo. Ayer me acabé de salir Running en Cercanías a la Vuelta, me ha encantado. Cómo me encanta esa mujer. Así que bueno, si no, pues tejer más, que al final ayer no tejí tanto como quería. Y ya está. Ahora sí que sí, vámonos para el centro. He salido del mercadillo, madre mía, qué agobio, estaba llenísimo y no llevo tanto rato. No cambió nada en el intercambiador porque miraba así un poquillo y no había nada que me interesase. O sea, sí había cosas bonitas, pero no que necesite. Y por supuesto falda de tour, ¿no? Ay, sí que sigo sin falda de tour. Y voy con mi vestido que había cogido por si acaso. Sigue conmigo. He visto a Marta. No tenía pendientes de esos pero bueno, no pasa nada. Así no consumo. O sea, de ponerme me los iba a poner solo el último día de instituto o las comidas de Navidad a mi familia, o sea que no es grave. Y nada, y ahora voy a ir a dedicarme a mi regalo de Amigo Invisible. Y así vamos a acabar este vlog, porque es lo que me queda por hacer. Y nada, hice lo que tenía que hacer para mi amigo invisible, que no os puedo contar, aunque al final este vídeo va a salir después de entregar el regalo, pero bueno. Y os voy a enseñar para terminar
Esta fue la corona que compré, ¿vale? Con diferentes ramas de coníferas. Y ahí tenía ya la canela cortada y las rodajas de naranja las sequé en el microondas con un truco que vi en YouTube. Y luego pues me dediqué a ir atando todos los de estos. Y así quedó la corona de mi puerta, que quedó fabulosa.